You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Negocios locales, episodio 92. Buenos días y bienvenidos una semana más a Negocios Locales. Mi nombre es Laura Alfonso y en este podcast buscamos que en los negocios de ámbito local consigáis más clientes y más negocio gracias a la mejora de vuestro posicionamiento y visibilidad en Internet. Cada semana en este podcast hablamos de Google My Business, de Google Perfil de Empresas o de Google Business Profile, como prefiráis llamarlo, porque realmente estamos hablando de lo mismo. También hablamos de reseñas, de enlaces, de menciones, de intenciones de búsqueda del usuario, de cómo optimizar vuestras webs y de todo aquello que os permita tener más visibilidad en el buscador y con eso conseguir más ventas. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues os voy a dar cuáles son los 7 pasos que yo suelo seguir para identificar el motivo de que una ficha haya caído a nivel de visibilidad. ¿Y por qué quiero abordar este tema hoy? Bueno, pues porque ha habido una actualización del algoritmo y muchos de vosotros me mandáis emails con dudas diciendo, oye, esta actualización está afectando a mi sector, no está afectando. Entonces, bueno, no tiene por qué afectar. Entonces, bueno, os voy a explicar cuáles son los 7 pasos que yo llevo a cabo para identificar los motivos por los cuales una ficha está bajando a nivel de visibilidad. Y la verdad que siguiendo estos pasos normalmente sueles identificar el 90 y tantos % de los motivos. Así que vamos a hablar precisamente de esto y que creo que viene además muy bien a colación, porque ya os digo que ha habido una actualización del algoritmo y estáis todos bastante preocupados. Así que vamos con ello. Pero vamos a dar las gracias, por supuesto, a Bolsalea, que Bolsalea es el patrocinador de este podcast, que son especialistas en packaging sostenible, tanto en papel como en tela, y además 100% personalizable. Tienen una variedad increíble, por lo que da igual de qué trate tu negocio. Aquí tienes la solución perfecta para cualquiera que sea el producto que vendas. Y hoy quiero hablar de sus sobres de papel. Disponen de una gran variedad de colores, medidas y grosores para que puedas elegir en función del tamaño de tus productos. Los más pequeños vienen genial para objetos delicados como pendientes, pequeñas piezas de madera, llaves u objetos de coleccionista. Los tamaños medianos son perfectos para un gran abanico de artículos que van desde complementos, souvenirs a usos en talleres o mercadillos. Y los sobres grandes envuelven de manera perfecta lencería, camisas, camisetas o bolsos, cualquier objeto que se ajuste a esas medidas. Y imaginaros qué comodidad, tan simple como meter vuestra venta, plegar la solapa superior y entregar. Así quedarán cerrados y la compra de vuestros clientes segura. Y además vosotros reduciréis el tiempo que dedicáis a envolver, algo muy importante para que no haya esperas. Interesante, ¿verdad? Pues nada, si entras en bolsalea.com verás la amplia oferta de productos que tiene precisamente para tu negocio, bolsalea.com. Y si utilizas el código Laura Alfonso en mayúscula, Laura Alfonso y con 2 A's, tendrás además un súper descuento, así que no se puede pedir más. Pues vamos con el tema de la semana y es precisamente identificar cuáles son los motivos
por los cuales un negocio está bajando posiciones en el ranking debido a que su ficha de Google Business Profile no está rankeando bien. Bueno, precisamente, y os lo decía al principio, quiero abordar este tema por la actualización del algoritmo de Google que se ha producido en mayo y que a muchos de vosotros os está preocupando. De cualquier manera, sí que quiero hacer hincapié que cuando te afectan los updates del algoritmo de Google, no significa que hayas hecho algo malo y precisamente Google te esté penalizando. Simplemente puede ser que esté reevaluando a otros competidores y haya visto que hayan hecho mejoras, y precisamente como han llevado a cabo mejoras, pues ellos suben posiciones. Entonces, al subir ellos posiciones, tú las pierdes. ¿Eso quiere decir que tú has hecho algo malo? No, lo que pasa es que ellos han hecho algo bueno y por eso han subido. Entonces, no os preocupéis, porque es que a veces nos volvemos locos y empezamos a decir, ay, vamos a sobreoptimizar esto, otro, y realmente lo que hay que hacer es seguir trabajando y a buen ritmo para que precisamente los competidores con nuevas acciones que vayan realizando no nos adelanten por la izquierda. Dicho esto, imaginemos que nos encontramos con que la visibilidad de nuestro negocio local ha caído, y eso lógicamente hace que nuestras ventas se resientan. Primero de todo, antes de ponernos a hacer, que es lo que solemos hacer siempre, venga, vamos a sobreoptimizar y vamos a mejorar esto y vamos a cambiar este título y todo eso. A ver, paramos, tenemos que pensar y analizar qué es lo que ha pasado. Y una vez lo tengamos claro, será el momento de tomar las medidas correctoras oportunas. Pero primero hay que llevar a cabo un diagnóstico, el porqué de esta situación, porque es que si no, estamos dando de verdad palos de ciego y perdemos tiempo y esfuerzos y recursos para nada, y al final lo único que conseguimos es frustrarnos. Entonces vamos a identificar qué pasos hay que llevar a cabo para realizar ese diagnóstico. Lo primero que hay que hacer es analizar las fluctuaciones del algoritmo, pero a nivel local. Ya os he dicho en otras ocasiones que yo utilizo la herramienta de Bright Local, donde me analiza la evolución en tiempo real del ranking y analiza unas 4.000 keywords y los segmenta por sectores. A lo mejor a priori te puede parecer que no son muchas palabras claves las que se están analizando, pero tenemos que pensar que son palabras que están relacionadas con intenciones de búsqueda transaccionales, es decir, que salta el local pack. Entonces, bueno, ahí ya sí que es un volumen interesante. Y también, dado que lo que queremos ver es tendencias de fluctuación, tampoco es necesario que hagamos un análisis súper exhaustivo. Con tener una muestra de esas keywords que son más relevantes por sector, podemos identificar si está habiendo precisamente fluctuaciones del algoritmo a nivel local o no. Lo bueno de hacerlo por sectores es que puedes ver si lo que está sucediendo es algo que afecta a todos los negocios de ese sector o no. Y también puedes ver si es algo que está afectando a nivel global o no. En la semana pasada, recordad que veíamos cómo precisamente el sector de la restauración había tenido más turbulencias de lo normal con respecto al ranking global. Entonces, bueno, si tú precisamente tienes un restaurante y ves que la ficha sube y baja posiciones, pues puedes decir, ¿qué está pasando? ¿Alguien está haciendo algo o es Google que está haciendo actualizaciones del algoritmo? Bueno, pues quieras que no, eso relaja. Entonces, importante primero ver, ya os digo, cuáles son las fluctuaciones del algoritmo a nivel local. Os dejo el enlace de la herramienta en las notas del programa por si queréis utilizarla como herramienta de cabecera. A mí, desde luego, me gusta muchísimo y así ya os digo que me relajo. Cuando veo un bajón digo, ¡ay, qué es esto! Entonces ya me preocupo un poco menos. Siguiente paso que hay que llevar a cabo: identificar, oye, ¿para qué términos has caído? Y para esto nos servimos de una súper herramienta gratuita y que está muy infrautilizada por los negocios, que es Google Search Console. ¿Y qué hacemos con esta herramienta? Bueno, pues esta herramienta, Google Search Console, nos dice qué es lo que está pasando antes de que el usuario entre en nuestra página web.
Y luego Google Analytics nos dice qué es lo que está pasando precisamente con el usuario cuando ya ha entrado. Entonces, Google Search Console, como nos dice el comportamiento del usuario antes de entrar en nuestra web, nos está diciendo mucho de lo que está pasando en las páginas de resultados del buscador. Entonces, ¿por qué me sirvo de Google Search Console? Porque en la ficha de mi negocio yo tengo las URLs parametrizadas. Os dejo el enlace en las notas del programa donde hablaba precisamente de los parámetros UTM para precisamente poner marcas a esas URLs a la que va a la página web y a la que va, por ejemplo, a la ficha de reservas, porque es una manera de identificar, oye, cuántas visitas te está viniendo por la ficha. Entonces yo lo que hago en Google Search Console precisamente es filtrar por aquellas palabras clave que más me interesan, y son aquellas palabras claves que son transaccionales y que hacen saltar el local pack. Entonces ahí Google me va a decir si me está mostrando o no me está mostrando, si está viendo impresiones o no está viendo impresiones, y ahí podemos identificar, oye, si está bajando la visibilidad para las palabras claves que me interesan. Pero luego también puedo poner un filtro más donde introduzco la página que tiene esa URL parametrizada. Entonces, si lo que veo, oye, que para esa URL parametrizada está habiendo disminución de clics y también disminución de impresiones, blanco y en botella, estoy identificando precisamente cuáles son aquellos términos que me están afectando a nivel de visibilidad. Y entonces ya puedo priorizar cuáles son las acciones que debo hacer precisamente para subir en esos términos que me estaban trayendo transacciones y ahora he caído a nivel de visibilidad y por eso se está resintiendo mi negocio. Os dejo un pantallazo en las notas del programa donde precisamente podéis ver un ejemplo de cómo hago ese filtro en Google Search Console. Me voy precisamente al informe de rendimiento y lo que hago es poner un filtro por consulta, ahí pongo el término que tiene que ver con el término transaccional que a mí me interesa y luego en la página lo que pongo es simplemente UTM. Y de esa manera yo ya puedo identificar si estoy teniendo algún tipo de bajada en esas páginas que tengo parametrizadas dentro de mi ficha de Google Business Profile. Si tenéis dudas, ya os digo, dejadla en comentarios y la resolvemos. Tercer paso que llevo a cabo para explicar por qué puede haber una caída en el ranking de la ficha. Y es precisamente analizar si ha habido cambio en la página de resultados de Google, en las SERPs. Esto es un aspecto muy relevante porque te puedes ahorrar un buen susto. Hay veces que de repente el gráfico de visibilidad a nivel local de repente se tiñe de rojo y piensas, Dios mío, he tenido una penalización gordísima. Se me ha suspendido la ficha y no tengo visibilidad. Eso a mí me ha pasado de verdad más de una vez. Sin embargo, realmente no tiene nada que ver con suspensiones ni nada por el estilo. Lo que está pasando es que Google ha cambiado la forma en la que muestra los resultados. Es decir, recalifica la intención de búsqueda y lo que antes era transaccional, resulta que dice, no, este usuario realmente lo que está buscando es, por ejemplo, información, no está comparando. Y entonces decide que no es el momento de saltar el local pack. Entonces, estos gráficos que nosotros utilizamos para ver cómo posiciona un negocio para unos determinados keywords son útiles cuando salta el local pack. Si de repente deja de saltar el local pack, lógicamente nunca vas a aparecer y por eso se tiñe todo el mapa de rojo. Pues eso, cuando ves que se tiñe todo de rojo, el susto te lo vas a llevar, eso seguro. Pero vete corriendo a la página de resultados para evaluar precisamente si ha habido un cambio en las SERPs. Cuarto paso a llevar a cabo y es analizar los competidores que han escalado posiciones. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed.
And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Yo esta es una acción que realizo todos los meses, con independencia de que la visibilidad de las fichas no se haya resentido, porque a lo mejor tu ficha estaba en tercera posición, sigue estando en tercera posición, pero ojo, que es que el que estaba en segundo antes, ahora no está segundo, está quinto, y en segunda posición hay otro. ¿Qué ha hecho este otro para escalar de repente varias posiciones y quedarse en segundo lugar y haberme adelantado? Vale, a nivel de visibilidad yo sigo teniendo visibilidad, pero hay uno que ha mejorado. Pues hay que analizarle, hay que ver qué es lo que ha hecho para ver si yo puedo llevar a cabo acciones parecidas y de esa manera seguir escalando posiciones y tener una posición más consolidada, porque ya lo hemos visto en episodios anteriores. Aquellos negocios que están ubicados en posiciones más favorables, su estabilidad es mucho mayor que aquellos que están a partir de la posición 5. Por tanto, es súper importante que asentemos muy bien nuestra visibilidad y nuestro posicionamiento para que sea difícil desbancarnos. Y analizar los competidores no solamente es importante para precisamente replicar posibles acciones que hayan hecho ellos, que les han ayudado a mejorar su visibilidad, sino que también es para identificar si han podido aparecer negocios fantasmas o fichas spam, como hemos visto en otras ocasiones, que de repente empiezan a proliferar y tú no te enteras, y la cuestión es que se empiezan ellos a posicionar y tú no tienes visibilidad. Entonces, muy importante identificar estos casos para reportarlos inmediatamente y se restablezca cuanto antes la situación y por tanto tu posicionamiento. Vamos al quinto paso: identificar si tu negocio ha sido filtrado. Esto es súper importante, porque es muy común que cuando aparecen competidores cerca de tu ubicación geográfica, compartiendo además la misma categoría principal, Google decida obviar un negocio en favor del otro. Eso es lo que se llama filtrado de ficha, que lo hemos comentado en ocasiones anteriores, y os dejo el enlace en las notas del programa para que podáis analizar mejor esta situación. En estos casos, si tu negocio ha sido filtrado, tienes que identificar la causa. Oye, ¿el negocio que ahora está mostrando Google tiene más antigüedad que yo? ¿Quizás que tiene más reseñas o de mejor valoración? ¿Cómo es su web? ¿Tiene más contenido? ¿Se actualiza de forma más habitual? ¿Cómo está su ficha? ¿Incorpora más contenido? ¿Utiliza alguna categoría que tú estás pasando por alto? Bueno, pues todo eso es lo que tienes que analizar para ver qué es lo que tienes que empezar a hacer. Lo primero que yo suelo hacer en estos casos es irme al pin de ubicación y moverlo un poquito, porque a veces solamente moviéndolo un poquito ya consigues aparecer y que no se produzca ese filtrado de ficha. Junto con esto, también lo que yo suelo hacer es valorar si me interesa cambiar la categoría principal, porque claro, si a lo mejor imagínate que es un abogado y el abogado pues es el que me está quitando la visibilidad porque tiene como categoría principal pues abogado penalista, por ejemplo. Pues oye, a lo mejor mi categoría principal no debe ser abogado penalista y tengo que ir a abogado de lesiones o abogado normal. Entonces, si cambias la categoría principal, pues también puedes evitar que haya ese filtrado de ficha. Pero bueno, tienes que identificar sobre todo por qué puede estar dando más importancia al otro negocio, y si resulta que el otro negocio destaca mucho por el tema de las reseñas, pues ya sabes que te tienes que poner las pilas en conseguir reseñas, y de esa manera a lo mejor se da la vuelta a la tortilla y empiezas a posicionar tú y el negocio que es filtrado es el competidor. Así que bueno, importante también llevar a cabo este paso. Y ya que hablamos de reseñas, aprovecho para recordaros que en lauraalfonso.com/cursos tenéis el nuevo curso de cómo vender más gracias a la confianza que generáis por la reputación de vuestras reseñas, porque los comentarios que os dejan los clientes en vuestra ficha de negocio de Google os ayuda a que subáis posiciones, siempre y cuando sean buenas, lógicamente. Pues en este curso os explico el porqué, las tendencias que hay por sectores, y además vemos cómo se pueden responder
responder a las reseñas, porque cuando son buenas es muy fácil, pero cuando son malas y encima no estáis de acuerdo con esa valoración, pues a veces la cosa se complica. Bueno, pues gracias al análisis de empresas que lo hacen muy bien y viendo el ejemplo de otras que pueden mejorar bastante, dejamos predefinidas unas plantillas que os pueden ser muy útiles. Y si esto fuera poco, os enseño cómo identificar los patrones de una reseña falsa, que cada vez hay más, que es que Google elimina 178.000 reseñas falsas al día. Y también, por supuesto, os explico cómo reportarlo a Google. ¿Os parece suficiente? Bueno, pues a mí todavía no. Así que hay una sección donde voy incorporando casuísticas especiales de reseñas, como la que vimos hace unas 2 semanas, donde un negocio con varias ubicaciones cerraba una de ellas y quería precisamente fusionar las reseñas de ese establecimiento que cerraba al que quedaba abierto. Y le decían que no. Bueno, pues lo conseguimos. Pues el paso a paso de cómo se consigue lo tenéis en el videocurso. Un curso muy completo que se va actualizando cada mes en función de las novedades que van surgiendo con el tema de las reseñas. Así que en lauraalfonso.com/cursos tenéis toda la información. Ahora vamos al 6º paso que yo llevo a cabo para identificar motivos por los cuales mi ficha puede haber bajado de posición. Y una de ellas es que se haya producido ediciones en la ficha sin mi consentimiento. Lo hemos visto ya en alguna ocasión, que me hayan cambiado la categoría principal, que alguien haya editado el nombre de mi negocio y no me haya dado cuenta, que ya sabemos que el uso de palabras claves en el nombre ayuda a posicionar. Pues bueno, si tienes el uso de expresiones y keywords en el título de tu ficha y alguien te las quita, pues entonces es lógico que afecte tu posicionamiento. Pero ojo, también se puede producir ediciones en la URL de tu ficha. Entonces, si tú estás enlazando a la home y de repente alguien te hace la gracia y te redirige a una URL de tu página web que tiene poco valor, pues realmente tu posicionamiento se va a ver afectado. Porque recordemos que el posicionamiento a nivel local se debe a 4 factores: a la ficha de negocio de Google Business Profile, a las reseñas, a los enlaces porque me ayudan a construir autoridad y a mi página web. Entonces, si mi ficha está enlazada a una URL de mi web que tiene poco valor, eso puede hacer precisamente que mi posicionamiento se vea afectado. De esto hablaremos en un episodio más adelante porque se pueden hacer cosas muy interesantes que os quiero contar, y es que además lo estoy probando y funciona bastante bien. Y último motivo que puede hacer que mi posicionamiento se vea afectado es que el pin de ubicación haya cambiado de zona a una zona precisamente que no me interesa. ¿De qué estoy hablando? Bueno, pues cuando tú verificas tu ficha en una ubicación que es donde tienes tu sede física, y ahí pues te suele llegar la carta para que lleves a cabo el proceso de verificación. Pero en ocasiones, si tu ubicación está lindando entre 2 zonas, por ejemplo, entre Madrid Centro y la primera ciudad que hay a las afueras, a veces el pin de ubicación se ubica justo en esa zona de las afueras. Entonces, si alguien está buscando Dentista Madrid y tu pin está ubicado fuera, Google lo que puede hacer es, no, este negocio no está ubicado en el centro de Madrid, y por eso no te posiciona para esas expresiones. Entonces, este tipo de búsquedas, que son búsquedas de palabra clave explícitas porque usan el modificador geográfico Dentista Madrid, pues son las consultas que más te pueden afectar a nivel de posicionamiento. Entonces, para ver si es esto lo que te está sucediendo, tienes que hacer 2 cosas. Por un lado, abrir el Knowledge Panel de tu ficha. Entonces, por supuesto, la dirección no va a haber cambiado, va a ser la dirección que tú hayas puesto. Pero justo debajo del nombre, Google pone una información resumen de tu negocio y la pone él en base a los datos que tiene. Entonces, si tú eres un espacio de coworking en Getafe y ahí pone espacio coworking Móstoles, pues dices, ostras,
está confundiéndose de ubicación. Y luego también lo puedes comprobar realizando un mapa de seguimiento, un geogrid. Ya sabéis, esos mapas con los pines de ubicación que se tiñen de rojo o de verde en función de si estás bien o mal posicionado. Bueno, pues busca por diferentes palabras claves implícitas, es decir, dentista, y palabras claves explícitas, dentista Getafe, dentista Móstoles, etc. Entonces, si hay diferencias, si precisamente buscando por dentista sales bien, pero buscando por dentista Alcorcón sales mal y estás ubicado ahí, entonces ya sabes que el problema precisamente es porque Google está confundiendo la ubicación de tu negocio. Entonces ahí, ¿cuál es la solución? Bueno, lo primero, mover el pin de ubicación, que es lo que normalmente suele funcionar mejor, generar enlaces externos con textos ancla que mencionen en la ciudad donde te quieres posicionar. Entonces, pues por ejemplo, no te olvides o cuáles son los mejores dentistas de Madrid. Entonces ahí pues puedes conseguir posicionar para esa ciudad, y también optimizar los enlaces internos de tu página web para hacerle saber a Google que tienes presencia en la ciudad donde no te está posicionando. Entonces, con eso ya podemos mejorar un poquito la visibilidad. Bueno, pues estos son los 7 pasos que quería contaros para que podáis identificar los motivos por los cuales vuestro negocio puede estar perdiendo visibilidad. Así que, resumo, analiza las fluctuaciones del algoritmo a nivel local, identifica con Google Search Console para qué términos transaccionales has podido caer. También identifica si la página de resultados de Google se ha recalificado la intención de búsqueda y lo que antes era transaccional, pues a lo mejor ahora ha pasado a ser de investigación. Analiza a los competidores que han escalado posiciones y el por qué. Identifica si tu negocio ha sido filtrado o no. Mira a ver si se ha producido alguna edición de tu ficha sin tu consentimiento, y analiza si ha habido un cambio en el pin de tu ubicación que te esté posicionando en una zona donde realmente no está tu negocio. Con todo esto, ya os digo que podéis identificar en la mayor parte de los casos los motivos por los que tu negocio puede estar bajando posiciones. Y poco más tengo que contaros hoy. Espero que os haya resultado muy interesante el episodio de hoy, que lo podáis aplicar a vuestro negocio local. Esto seguro, porque son pasos que vais a tener que llevar a cabo de vez en cuando veáis que vuestro negocio no tira como esperabais. Y como siempre, oye, cualquier comentario podéis dejarlo y entre todos vamos resolviendo. Muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast y en Spotify, vuestros comentarios y me gusta en iVoox, y recordad que también me podéis escuchar en Google Podcast y en Amazon Music. Y me ayudaríais muchísimo si os suscribierais al canal de negocios locales desde vuestra plataforma de podcast favorita, ya que de esa forma me daríais más visibilidad y podría llegar a más gente. Y ya solamente nos queda echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volveremos a escuchar. ¿Y dónde? Pues dónde va a ser, aquí en Negocios Locales. ¡Feliz semana!